En el programa anterior de Ciencia y Tecnología, diseñamos una cocina mejorada para el cuidado de la salud de nuestra familia y comunidad. El día de hoy implementaremos y evaluaremos la alternativa de solución tecnológica referente a las prácticas de cocina. Sí, profesora Carmen, me emociona mucho crear soluciones tecnológicas que ayuden a resolver el problema de nuestra familia. Así es, yo hice mejoras al diseño de cocina con la ayuda de mi papá. ¡Qué bien, Fátima y Pedro! El propósito de nuestro programa de hoy es que implementemos y evaluemos el impacto de la solución tecnológica referente a las prácticas de cocina, en diálogo con los saberes locales. Profesora Carmen, ¿cuál será el producto de nuestro programa? La evidencia o producto del programa de hoy será un gráfico o esquema de la alternativa de solución tecnológica con las mejoras y ajustes propuestos. Profesora, entonces nuestro producto de hoy es un dibujo acabado de nuestra cocina mejorada. ¡Qué interesante el programa de hoy, profesora Carmen! ¿Cuál será la ruta que seguiremos para aprender hoy? Para lograr nuestro producto del programa de hoy, haremos lo siguiente. A partir de la representación gráfica de la estructura y funcionamiento de la alternativa de solución tecnológica elaborada en el programa anterior, ajustaremos la implementación de la secuencia de pasos a seguir para la construcción de dicha solución tecnológica, seleccionando los materiales y herramientas necesarias, detectando errores y proponiendo ajustes al diseño inicial. En un segundo momento, modelaremos la comprobación del funcionamiento de la solución tecnológica, determinando su impacto ambiental. Para ello, leeremos una carta enviada por un estudiante que nos comentará la implementación de su cocina mejorada y brindará algunos consejos. Por último, ustedes, estudiantes, explicarán la construcción de su alternativa de solución y los cambios o ajustes realizados a través de un gráfico o esquema de dicha solución tecnológica. ¡Qué interesante! Así es, Fátima. Bien, antes de iniciar, recordaremos las 4 etapas o pasos que debemos tener presente para crear una alternativa de solución tecnológica. Primero, describir un problema tecnológico junto con las causas que la generan y plantear una alternativa de solución tecnológica. Segundo, representar mediante diseños, gráficos o dibujos la alternativa de solución tecnológica junto con las características, instrumentos y herramientas que se necesitarán para su construcción. Tercero, ejecutar la secuencia de pasos para la construcción de nuestra solución tecnológica, implementar lo propuesto en el paso anterior y validar nuestra alternativa de solución tecnológica. Cuarto, como último paso, evaluar el funcionamiento de nuestra alternativa de solución tecnológica, comprobando su funcionamiento y proponiendo cambios o ajustes. Profesora Carmen, en el programa anterior hicimos los 2 primeros pasos. Eso quiere decir que hoy haremos el tercer y cuarto paso. Muy bien, Fátima y Pedro. Entonces, demos inicio al desarrollo. Estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa, ¿cómo les fue con el diseño de su cocina mejorada? ¿Siguieron la secuencia de pasos descrita en el programa anterior? ¿Llegaron a implementar el diseño propuesto? Hoy iniciaremos con la participación de Pedro y Fátima, quienes nos compartirán cómo les fue con el diseño de su cocina mejorada y si llegaron a implementarlo. Profesora Carmen, yo diseñé mi cocina mejorada de 3 hornillas. Con la ayuda de mi papá, la fuimos construyendo, siguiendo los pasos que vimos en el programa anterior. Primero, nivelamos el piso, aunque antes la ubicamos en un lugar ventilado, con luz y donde no obstruya el tránsito de la cocina. Luego hicimos la base con algunos ladrillos que tenía mi papá en el patio. Después el cenicero. Cuando hicimos la cámara de combustión, no tomamos las medidas correctas y nos salió muy grande. Mi papá dice que así consumirá mucha leña. No pudimos instalar la chimenea ni la plancha de fierro fundido,
porque recién nos traerán esos materiales en esta semana. Es muy importante lo que nos comentas, Pedro. Recuerden que deben considerar los materiales que utilizaremos y también los detalles del diseño. ¿Por qué fallaron en la construcción de la cámara de combustión? ¿Cuál crees que fue el error? Profesora, en el diseño que presenté no tomé las medidas exactas. Mi papá me ayudó, pero creo que se debe tener claro las medidas exactas de la cocina mejorada. Tienes mucha razón, Pedro. Es necesario considerar esos detalles desde el diseño. Así no improvisarás al momento de la construcción. Fátima, ¿cómo te fue a ti? Compártenos tus avances. Profesora Carmen, a mí también me ayudó mi papá y mi hermano mayor. Recién ayer terminamos de construir nuestra cocina mejorada. Yo también seguí los pasos que anoté en el programa anterior, pero también me guié del manual de Foncodes, donde hay gráficos de cómo se construye una cocina mejorada. Muy bien, Fátima. ¿Tuviste en cuenta las medidas exactas en el diseño de tu cocina mejorada? ¿Consideraste las recomendaciones para la ubicación de la cocina mejorada? Sí, profesora Carmen. Primero vimos dónde ubicar la nueva cocina mejorada, teniendo en cuenta las recomendaciones de iluminación, ventilación y que no obstruya el paso. Luego nivelamos el piso donde construiremos nuestra cocina. Para la construcción de la base de la cocina utilizamos adobe de barro que tenía mi papá en el patio y solo utilizamos pocos ladrillos para hacer el cenicero y la cámara de combustión. Nosotros sí tuvimos en cuenta las medidas de la cocina mejorada. Luego sacamos la plancha de fierro fundido que estábamos utilizando en la cocina anterior, al igual que la chimenea. Fátima, entonces, ¿tú ya tenías una cocina mejorada? No, Pedro, era una cocina que mi papá construyó con algunos conocimientos de sus padres, pero por más que tenía chimenea, siempre humeaba al momento de cocinar. Además, era muy pequeña. Entiendo. ¿Y lograste construir tu cocina mejorada? Sí, una vez construida la cámara de combustión, instalamos la plancha de hierro y también la chimenea. Esperamos que seque y encendimos la cocina para probarla. ¿Y prendió? Sí, aunque estuvo humeando un poco, mi papá me dice que quizás sea porque falta secar más la cocina. Muy bien, Fátima y Pedro. Los felicito por avanzar en la implementación de su cocina mejorada y por toda la creatividad que pusieron para diseñarla. También felicitamos a sus padres y familiares quienes los están apoyando en la construcción de su cocina mejorada. Y ustedes, estudiantes de primer y segundo grado que nos escuchan en casa, ¿iniciaron la construcción de su cocina mejorada? ¿Tuvieron alguna dificultad? ¿Cuentan con el apoyo de sus padres y familiares? A continuación, revisaremos información de fuentes confiables con datos más precisos para construir una cocina mejorada. Inicia la lectura, Fátima. Sí, profesora Carmen. Para la construcción de la cocina mejorada, revisamos con más detenimiento cada paso a seguir. Paso 1. Nivelación del piso para la construcción de la cocina mejorada. Debe de nivelarse todo el perímetro de la cocina a construir. Paso 2. Construcción de la estructura base de la cocina sobre el área nivelada. Construir una plataforma rectangular de 60 centímetros de ancho, 120 centímetros de largo y aproximadamente 30 centímetros de altura o 3 hileras de ladrillo. Hasta el paso 2 hice todo según lo recomendado. Paso 3. Construcción del cenicero. Hacer en forma de U con 5 ladrillos hacia la parte posterior de la cocina. El cenicero debe medir 22 centímetros de ancho y 23 centímetros de largo. En el espacio vacío del cenicero de 12 centímetros, colocar 5 varillas de fierro, espaciadas una de otra.
Reconstruir el resto de la estructura rectangular de la plataforma con ladrillos, nivelando con la superficie del cenicero. Después rellenar los espacios vacíos con desmonte para finalmente, en la última capa, colocar barro mejorado y nivelar. Paso 4. Construcción de la cámara de combustión. La cámara de combustión es el espacio donde se genera el fuego. Medir 31 centímetros de largo para colocar el ladrillo cruzado y cerrar el área de la primera hilera de la cámara de combustión. Armar una rampa de la cocina dentro de la cámara de combustión de 4 centímetros de alto, 22,5 centímetros de base externa y 9 centímetros de pendiente en dirección hacia la chimenea. Verificar las medidas internas del área de ingreso de la leña de la cámara de combustión, 18 por 18,5 centímetros. Luego, nivelar toda la superficie horizontal a la altura de la boca de salida del fuego de la cámara de combustión. Profesora, esos datos me ayudarán a mejorar mi cocina. Nosotros no tuvimos en cuenta esas medidas, ni tampoco hicimos la rampa dentro de la cámara de combustión. Es muy importante hacer la cámara de combustión de forma correcta, ya que de ello dependerá que la cocina funcione correctamente. Continúa, Fátima. Sí, claro. Paso 5. Instalación de la plancha de fierro fundido. Colocar una capa delgada de barro sobre la segunda hilera de los ladrillos de la cámara de combustión y nivelar. Sobre la estructura nivelada, colocar la plancha de fierro fundido, centrada con respecto al área de la salida de fuego de la cámara de combustión. Paso 6. Instalación de la chimenea. Colocar 3 piezas de alambre número 8 de 20 centímetros de longitud al nivel de la segunda hilera de ladrillos de la cámara de combustión. Encima, colocar los ladrillos como un puente y continuar acentuando ladrillos. Levantar 4 hileras de ladrillos asentados con barro o mortero, teniendo en cuenta las medidas internas del conducto cuadrado 14 por 14 centímetros. Finalmente, colocar el tubo y sellar el espacio entre la estructura de la base de la chimenea y el tubo con barro o yeso en forma de volcán. El tubo de la chimenea debe sobresalir por encima del techo de la vivienda 40 centímetros como mínimo. Sellar con concreto el agujero realizado en el techo para prevenir filtración de lluvias. Aquí también es importante considerar la altura que sobresale la chimenea en el techo. De ser más alto será mucho mejor. Sí, profesora, entonces ahí está el error de mi cocina mejorada, porque solo sobresalía 20 centímetros en el techo. Mi papá decía que quizás a eso se debía que la cocina estaba humeando. Claro que sí, Fátima. Por eso mi papá estaba buscando una chimenea larga que sobresalga más de 50 centímetros del techo para que saque el humo de la casa. Claro. Bueno, continúo con la lectura. Paso 7. Encendido de la cocina mejorada. Se hace el encendido de la cocina mejorada cuando esté totalmente seca y se realiza utilizando leña seca acompañada de astillas. Usar ollas de acuerdo al tamaño de las hornillas. Si se usan ollas más pequeñas, utilizar aros reductores. De lo contrario, habrá humo en el ambiente de la cocina. Asimismo, al usar una sola hornilla, tapas las otras para evitar que el humo quede en el ambiente de la cocina. Paso 8. Prácticas de limpieza de la cocina mejorada. Limpiar el hollín de la rampa de la cámara de combustión de 2 a 3 veces por semana para que el calor pase a la segunda hornilla también. Limpiar cada mes el hollín acumulado en el interior de la chimenea para un mejor funcionamiento. También limpiar la plancha de fierro fundido a diario para evitar la concentración de grasa o desperdicios de alimentos.
Ahí también está otro error en la cocina de Fátima, porque no esperaron que seque la cocina para encenderla. Sí, Pedro, ya me di cuenta. Ahora leeremos la carta que nos envió un estudiante de la secundaria en alternancia de la región Cusco. Pedro, apóyanos con la lectura. Sí, profesora Carmen. Buenos días, profesora Carmen, Fátima, Pedro y estudiantes todos. Mi nombre es José y estudio en la secundaria en alternancia en la región Cusco. Les escribo porque quiero compartirles cómo hice mi cocina mejorada. Cuando escuché el programa 5, anoté los 8 pasos que debemos seguir para construir la cocina mejorada. Además, indagué en internet y encontré mucha información en manuales de Foncodes. Con la ayuda de mi papá, fuimos seleccionando los materiales para construir nuestra cocina mejorada. Y guiándonos del manual de Foncodes, iniciamos nivelando el piso y construyendo la base de nuestra cocina mejorada. Luego construimos el cenicero y la cámara de combustión, utilizando varillas de fierro corrugado que tenía mi papá en casa. Finalmente instalamos la plancha de hierro y la chimenea. Mi papá me dice que la chimenea debe ser grande para que la cocina funcione bien. Por eso le pusimos una chimenea bien alta. Con la cocina seca, probamos el funcionamiento de nuestra nueva cocina y sí funcionó muy bien. Ahora ya no hay humo en mi casa y mi mamá está muy contenta. Ahora debemos tener claro cómo probaremos el funcionamiento de nuestra alternativa de solución tecnológica. ¿Y cómo haremos eso, profesora Carmen? Primero, elaboraremos una lista de cotejo para verificar la construcción con criterios técnicos de la cocina mejorada. Luego, cuando ya tengamos la cocina construida y seca, probaremos su funcionamiento. De ser necesario, haremos ajustes y mejoras para su buen funcionamiento. ¿Y cómo hacemos una lista de cotejo? Fátima, ayúdanos con la lectura de la lista de cotejo, por favor. Sí, profesora. Para que una cocina mejorada funcione bien, se debe considerar los siguientes requerimientos. Debe instalarse dentro de un ambiente techado protegido de la lluvia. 2. Debe estar ubicada de tal manera que aproveche el ingreso de flujo de aire a la altura del ingreso de leña de la cámara de combustión. 3. El área por donde saldrá la chimenea al exterior no tiene que estar obstaculizada por vigas, techos con material noble. 4. Debe facilitar las labores domésticas y mejorar la higiene de la cocina y sus utensilios. 5. Debe permitir que ingrese la luz del sol, de modo que se ahorre energía eléctrica. 6. Debe evitar la contaminación al interior de la vivienda con humos tóxicos, cenizas y hollín. 7. Debe promover un ambiente limpio y sano. 8. Menor consumo de leña, por lo tanto, menor tala de árboles. Y 9. Menor riesgo de sufrir enfermedades y quemaduras. Profesora Carmen, la cocina mejorada que estamos construyendo está bien ubicada. La chimenea está libre de obstáculos. Ahora tendremos la casa más limpia, ordenada y lo mejor, sin humo. ¡Qué bien, Pedro! Estudiantes de primer y segundo grado, esos son los requerimientos que debe tener nuestra cocina mejorada. Nos ayudará a evaluar el funcionamiento y el impacto ambiental de nuestra alternativa de solución tecnológica. Recuerden que el producto del programa de hoy es un gráfico o esquema de la alternativa de solución tecnológica con las mejoras y ajustes propuestos. Profesora, ¿yo puedo enviar una fotografía de mi cocina mejorada? Por supuesto que sí, Fátima, pero ahí debe aparecer esos requerimientos de la lista de cotejo que debe tener la cocina mejorada. Profesora, yo pensaba hacer un espacio en la base donde pueda guardar la leña. Así estaría más ordenada la cocina. Para mi evidencia, haré un gráfico con las medidas exactas y con las mejoras de mi cocina. Muy bien, Pedro. Estudiantes, no olviden que podemos seguir mejorando nuestra propuesta de cocina mejorada. Felicitamos a todos los estudiantes de primer y segundo grado
que el día de hoy estuvieron muy atentos al programa. Hoy concluimos con la implementación y evaluación de nuestra solución tecnológica. Para ello, seguimos una secuencia de pasos para crear una alternativa de solución tecnológica. ¿Recuerdan cuáles son? Sí, profesora. Describimos un problema tecnológico y planteamos una alternativa de solución tecnológica. Segundo, representamos mediante diseños gráficos o dibujos la alternativa de solución tecnológica. Consideramos instrumentos y herramientas que se necesitarán para su construcción. Tercero, implementamos nuestra solución tecnológica y la validamos. Como último paso, evaluamos el funcionamiento de nuestra alternativa de solución tecnológica, comprobando su funcionamiento y haciendo cambios o ajustes. Muy bien, Fátima. Ahora recuerden que debemos revisar las fichas de autoaprendizaje de ciencia y tecnología. Estudiantes de primer y segundo grado, lean desde la página 55, donde encontrarán estrategias e información que les ayudarán a implementar y evaluar las alternativas de solución tecnológica. Sí, compañeros, echemos a andar toda nuestra imaginación y creatividad para mejorar nuestra solución tecnológica. ¡Ánimo! Que podemos seguir creando grandes cosas.